Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo sé que están muy bien en casita, ¿sí? Y hoy día vamos a empezar con el tema 2 y 3. Terminamos ahora y la próxima semana solo son preguntas para el examen, ¿ya? El repaso. Muy bien. El tema que nos toca hoy son los primeros americanos, cómo vivían los primeros peruanos, ¿ya? ¿Cómo vivían los primeros peruanos? Bueno, hace miles de años, pues, en nuestro planeta vivió la llamada edad de hielo, ¿no? Pasó la edad de hielo y este periodo se le denomina Pleistoceno. En ese entonces los hombres andaban en pequeños grupos llamados bandas. Estas bandas no tenían un lugar fijo donde vivir, caminaban de un lugar a otro en busca de alimentos, por eso se dice que eran nómadas, ¿ya? Los primeros habitantes de América aparentemente llegan procedentes de Asia. Posteriormente llegaron al Perú y con su llegada se inicia el periodo más antiguo de nuestra historia denominado Lítico, que duró aproximadamente entre 1500 a 8000 años, ¿sí? Se quedaban en un lugar, era poco tiempo y luego buscaban otro lugar, necesitaban calor y de repente por eso es que buscaban su comodidad, ¿no? Les bastaba ocupar una cueva o un lugar donde obtener un abrigo y protección. La geografía y el clima influían en el tipo de vivienda que ellos tenían que tener y en los alimentos que consumían. Inicialmente cazaban a unos animales de gran tamaño denominados la megafauna, ¿no? Y muchos de esos animales también los atacaban a ellos y los desaparecían. Por ejemplo, vamos a ver en la sierra. En la sierra ocupaban cuevas donde llevaban a sus animales que cazaban. Ellos creían que si dibujaban en el interior de las cuevas a los animales que cazaban, iban a tener mayor caza, con lo que se demuestra que ya poseían creencias religiosas. También realizaron construcciones muy simples cerca de las lagunas que les permitieron vigilar a sus futuras presas que llegaban en busca de alimento. Entre ellas había perdices, había palomas, venados, vizcacha, cuyes y camélidos. Principales restos encontrados en nuestra sierra. En la cueva de Pacaicasa, en el departamento de Ayacucho, había sido habitada desde hace 14.000 años antes de Cristo. Se había encontrado en los instrumentos líticos más antiguos que se han fabricado en el Perú. Por lo tanto, se le considera como el primer poblador más antiguo del Perú. En las cuevas de Toquepala, en Tacna, se había habitado desde hace 7.500 años antes de Cristo. En ellas se encuentra una serie de pinturas rupestres en las que representan a hombres realizando caza de guanacos. Dicha pintura constituye una prueba, ¿no? Y nos dice que es la más antigua del Perú. Las cuevas de Lauricocha, en el departamento de Huánuco, fue habitada a 7.000 años antes de Cristo. Allí se encontró entierros de varias personas, de niños en su mayoría con el cráneo artificialmente deformado. También se ha encontrado herramientas de piedra. Además, en la cueva se ha encontrado una serie de pinturas rupestres. Bien, ahora nos vamos a la costa. En la costa construían campamentos temporales, de ello que ha quedado muy poco ya que fueron construidas con material que se ha ido desintegrando poco a poco por el paso del tiempo. Se alimentaban de lagartijas, serpientes, caracoles, roedores, aves y peces. Completaban su alimentación con diversas plantas, entre ellas el camote, el algarrobo, el payar, el zapallo, el ají, la lúcuma, la palta y la guanábana. Bien, principales restos de la costa. En la costa encontramos la cueva de Chivateros en Lima. Fue habitada aproximadamente 9.500 años antes de Cristo. Se ha encontrado un taller que han utilizado para fabricar instrumentos de piedra, como hachas de mano, puntas de lanza, raspadores.
Esto queda en Lima, Chivateros, justamente en la zona que estamos nosotros, Caraballo, ahí mismo, allá, ahí está Chivateros. Bien, seguimos. Cueva de Paiján, en el departamento de La Libertad. Vivieron aproximadamente de 8.000 años aproximadamente antes de Cristo. Ellos fabricaron flechas utilizando la piedra como material. También elaboraban lanzas para la pesca. En Paiján se hallaron los esqueletos humanos más antiguos encontrados en el Perú. Muy bien. Hoy aprendí. ¿Quiénes eran los nómadas? Eran personas que iban de un lugar a otro. ¿Cuáles fueron los animales que cazaron los primeros habitantes de la sierra? Paloma, venado y vizcachas. ¿Dónde se encuentra la cueva de Pacaycasa? Se encuentra en Huamanga, departamento de Ayacucho. ¿Quién es considerado el habitante más antiguo del Perú? El guitarrero Ipichi Macay. Muy bien, reforzando lo aprendido. ¿Qué beneficios se obtuvieron de los camélidos, su lana y su carne? ¿Qué diferencia observas entre la llama y el guanaco, la alpaca y la vicuña? La fiereza, su pelaje y sus rasgos físicos. Bien, completa el cuadro. Ayacucho, ¿no? Ayacucho, Pacaycasa, Ayacucho, Toquepala, Tacna. El de Pacaycasa de Ayacucho, hombre muy el hombre más antiguo, perdón, y nos ha dejado de instrumentos líticos, esa es la importancia. El hombre de Toquepala, en Tacna, nos ha dejado la pintura rupestre y su importancia es cultural. Muy bien. El peruanito informador nos dice que el mamut hace 3 meses tenía 3 metros de altura y estaba cubierto de tupido pelaje que lo protegía del frío. Sus armas de defensa eran sus grandes colmillos de marfil. El buey almiclero es como una gigantesca cabra salvaje que podía llegar a tener hasta 350 kilos de peso. En aquella época eso impresionaba y asustaba a sus enemigos. Bien, ¿qué características en común tenían los animales de esa época? Su gran tamaño, buen pelaje y fiereza. Si hubieras sido un cazador, ¿qué recursos, además de la carne, hubieras aprovechado de tus presas? Los colmillos, su carne, sus interiores, su fuerza para para la pelea, ¿no? Para la pelea también. ¿Qué diferencia encontramos entre los animales que servían de alimento a los habitantes de la sierra y la costa? Bueno, eran fuertes, daban temor y pertenecían a distintas familias. Bien, verificando el aprendizaje. Bien, primera pregunta. Los primeros habitantes de América llegaron procedentes ¿de dónde? De Asia. ¿Qué eran las bandas? Eran grupos de hombres. 3. Cueva de Toquepala está ubicada ¿en dónde? En el departamento de Tacna. Bien. 4. En Ayacucho se encuentra Pacaycasa. 5. Planta de la costa utilizada en los primeros pobladores líticos, el algarrobo. Los restos óseos más antiguos del Perú son Pacaycasa. Exigimos más. La cueva de Chivateros se ubica en el departamento de Lima. ¿Qué tipo de animales se representaron en las pinturas rupestres de Tacna? Guanacos. Alimentos consumidos por los habitantes de la sierra durante el periodo lítico, vizcachas. Lugares donde se refugiaban los primeros hombres de la sierra, cuevas. Muy bien, hasta ahí hemos terminado y comenzamos entonces a ver los recolectores y domesticadores de plantas y animales. Este es el tema 3. Aproximadamente 8.000 años los antiguos peruanos iniciaron el proceso de domesticación de plantas. Así se pasó del periodo lítico al periodo arcaico. Este nuevo periodo, los pobladores dejaron la vida nómada e inician un proceso de vida sedentaria, lo que lleva a que construyan sus primeras aldeas. Asimismo, pasan a la caza indiscriminada de animales, a la caza especializada posteriormente y logran la domesticación de animales.
La pesca empieza a ser tecnificada con uso de redes. Muy bien, el arcaico se divide en arcaico temprano o arcaico inicial o arcaico tardío o superior. Bien, en el arcaico temprano o de horticultores, además de cazar y recolectar, los pobladores iniciaron la domesticación de algunos animales y cultivos de vegetales, hortalizas, horticultura. Características del arcaico temprano. Bien, coincide con la transición del periodo llamado Pleistoceno al Holoceno, 8.000 años antes de Cristo. El derretimiento de los glaciales provocó el incremento de los caudales de los ríos, lo que trajo como consecuencia el aumento del nivel del mar. Con todo ello, la costa se volvió más angosta. ¿Sí? Bien, en la sierra los hielos quedaron depositados en las partes altas de las montañas. La selva comenzó a cubrirse de abundante vegetación e inmensos bosques. La megafauna, o sea, los animales gigantes que no lograron adaptarse a los cambios climáticos, comenzaron a extinguirse. Algunos evolucionaron y se adaptaron como la paleollama, que se convirtió en los actuales camélidos, el glipodonte, que se transformó en el armadillo. Aparecen animales pequeños como por ejemplo tortugas, venados, vizcachas, zorros, patos y cuyes. Bien, miren, ven, aparecen esos animalitos. Entonces, luego de esto vamos a encontrar restos importantes, ¿no? En este periodo tenemos, por ejemplo, el poblador de Guitarrero en Ancash, ¿no? En las cuevas de Guitarrero se encontraron semillas de payar, frijol, ají, lúcuma, calabazas. Fue el primer domesticador de plantas en el Perú, horticultor. Poblador de Santo Domingo en Ica. En la península de Paracas se encontraron chozas subterráneas en forma circular. Por ese motivo se consideró que allí vivieron los primeros pobladores aldeanos del Perú y se encontraron instrumentos musicales y redes de pesca. El poblador de Telar Manchay en Junín representa el primer domesticador de camélidos más antiguos del Perú. Hoy aprendí. Cuando se inicia el arcaico temprano, coincide con el Pleistoceno. ¿Ya? Coincide con el Pleistoceno. ¿Qué animales aparecen en el arcaico temprano? La paleollama, el glipodonte, los camélidos, la tortuga, el venado y la vizcacha. ¿Por qué nuestra costa se volvió angosta? Por el derretimiento de los hielos, ¿no? Y provoca que nuestra costa se haga más angosta. ¿Quién fue el primero en domesticar plantas en el Perú? El poblador de Guitarrero. Reforzando lo aprendido, tenemos acá en el mapa, ¿no? En la Telemanchay, Santo Domingo y Guitarrero lo ubicamos en el mapa, ¿ya? Eso es facilito, papayita. No hay problema. Ajá. Muy bien. Inicialmente, ¿cuáles fueron las actividades de subsistencia que realizaron los primeros hombres? La caza, ¿no? En la edad de piedra y en la edad de bronce. ¿Cuáles fueron los primeros animales domesticados? Los cuyes, los camélidos y las aves. 3. Los habitantes de la costa, ¿qué otras actividades realizaron por la cercanía al mar? Pesca, agricultura y transporte. 4. ¿Por qué en la costa la caza se fue convirtiendo en una actividad secundaria? Porque el deshielo invadió las costas, ¿ya? Verificando el aprendizaje. El primer domesticador de plantas del Perú fue Guitarrero. El poblador de Santo Domingo se encontró en Ica. Corresponde a la región de Junín, Telar Manchay. Pertenece a la megafauna 4, gliptodonte, donde se encontraron instrumentos musicales y redes de pescar en Santo Domingo. 6. El domesticador de camélidos más antiguo, Telar Manchay. Muy bien. Exigimos más. El horticultor más antiguo del Perú fue Guitarrero. Características del arcaico temprano: eran nómadas.
El hombre de Guitarrero se ubica en la región de Ancash. Es un poblador del arcaico temprano guitarrero. Muy bien, queridos alumnos, con esto hemos culminado con las clases. Ya todos los alumnos nuevos también se han puesto al día, me imagino, con todo lo que les he dado. Ya tienen ustedes para hacer su tarea completa y bien hecha, ¿ya? Entonces la próxima semana haremos solamente preguntas para el examen, un buen repaso. Se cuidan mucho, bendiciones y muchos cariños a papá y mamá. Hasta la próxima.